Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, ya estamos aquí de nuevo. Pasó la semana y al inicio del nuevo fin de semana llegamos, 2 horas tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para celebrar en esta ocasión el programa número 500 en esta nueva etapa del Espacio en Blanco, aquí en vuestra casa, 500 programas seguidos, y como siempre es un placer que nos ayudéis a llenar este espacio en blanco que ahora se abre. Algo que comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa: Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, David Martín, Miguel Pedrero y Miguel Blanco, que os habla esta noche, acompañados de Greta Navas y Paco Bermúdez, que controla nuestro mágico sonido. Es una fecha especial para nosotros, han venido un montón de amigos a vernos, agradecemos vuestra visita y tenemos que celebrar 2 cosas, como decimos, el 500, programa número 500 y el cumpleaños de Miguel Pedrero, que vendrá después. Tenemos una tarta y estáis invitados por si queréis. Y además tenemos premios, como casi siempre, 5 premios especiales, y para participar abrimos nuestros canales de comunicación: el teléfono, llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook con los saludos para todos los que estáis ahí. Esta noche tenemos muchos temas, algunos estamos seguros que os van a sorprender. Ahí va un avance de lo que os hemos preparado. Ahí está el avance de los temas, con algunas sorpresas, ya veréis. Saludar a nuestros 2 primeros invitados, Miguel del Rey. Buenas noches, don Miguel. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal todo? Bien, contento de que estés aquí de nuevo. Déjame que lea algunas cosas. Eres escritor, has sido director de la revista Ristre, estás especializado en historia militar, has publicado no sé cuántos libros. Decíamos que en el 2013 todo lo que habéis visto en las librerías, la mitad es suyo, más o menos. Y de Carlos, mío y de Carlos. Espera, la otra mitad era de Carlos. Por eso. Un placer que estés aquí con nosotros de nuevo. Gracias. Carlos Canales, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Compañero de otras etapas, escritor también. No digo otras cosas que tú te dedicas, hacen tartas, dicen también. Eso hay que demostrarlo. Nos podemos poner a ello, nunca lo habíamos pensado, se nos ha ocurrido hoy. Hace cerveza, dice. Yo no la he probado todavía, hoy nos iba a traer cerveza, pero bueno. Y autor del último libro, o uno de los últimos, no sé si será el último, Esclavos. ¿Es el último? Sí, últimos? ese es el último. Sí. ¿Por qué el tema de la esclavitud ahora? Vamos a ver, básicamente porque es un tema que forma parte para nosotros de un ciclo, que es el ciclo que hemos dedicado a la navegación en el Atlántico. La esclavitud, que ahora parezca raro, es la base del comercio global internacional, es decir, nació con el tráfico de esclavos. El comercio internacional. Global. Es el primer acto de comercio internacional global. Las 2 cosas. Y fíjate que no he dicho, podía haber dicho la ruta de la seda. No, esto es comercio internacional global. Esto convierte al mundo en mundo, tal y como lo conocemos hoy. Qué cruel, ¿no? Sí, pero es que era un comercio triangular. Y eso se olvida normalmente. Era un triángulo. Espera, que lo vamos a contar luego. Claro, exacto. Era simplemente que ese es el motivo. Es que cierra la trilogía de Reglas del Viento y Naves Mancas. Más de madera de acero. Es una especie de complemento que quedó apartado, que no habíamos tocado de la navegación en el Atlántico. Miguel, es una parte de la historia, un capítulo quizá de los más duros, menos, no sé si estudiados. Más duros, más trágicos,
Estudiado, sí, está relativamente bien estudiado. No tanto como lo hacemos nosotros, que incluimos también todo lo que ha ocurrido en España, vamos, en España, en Cuba, en Puerto Rico, en las colonias españolas, y sobre todo también el Congo belga, que aunque no sea claramente el paso del Atlántico, es una serie de crímenes bestiales en el siglo XX absolutamente aberrantes. Veo que hacia el final tenéis una especie de apéndice donde ponéis la cantidad de personas que llevaban en los barcos, ¿no? Sí. ¿De dónde se saca esa información? Esa información se saca sobre todo de los informes ingleses, porque los británicos hicieron una... A mediados del siglo XIX, lo que formaron fue una escuadrilla para ellos que habían fomentado la esclavitud, para terminar con ella. Se había terminado su negocio, que era la caña de azúcar. La caña de azúcar en esos momentos la tenía Francia y España, a ellos no les interesaba, y entonces organizaron una escuadrilla naval para terminar con la esclavitud en el Atlántico. De esos informes en los que ellos detenían barcos uno detrás de otro, una vez que estaban metidos en el almirantado, pues están sacados nuestras cuentas. 2:14, 1:14 en las Islas Canarias. Nos vamos de viaje esta noche con estos dos señores a descubrir o a tratar de dar luz a una de las épocas quizá más oscuras de la historia de la humanidad. Del pasado, donde ya también había esclavitud, ¿verdad? No es una historia que hayamos inventado en el siglo XVII, XVIII y XIX. No, la ha habido siempre. Un matiz importante. Cuando nosotros tratamos en el libro, tratamos la trata atlántica, es decir, la esclavitud moderna, la esclavitud que lleva al mundo capitalista que conocemos hoy en día. Hace miles y miles de años, cuando la esclavitud nace, curiosamente es un progreso social. ¿Un progreso? Sí, en el sentido que evita que mates a los prisioneros de combate o de guerra. Es decir, los das una utilidad, y al darles una utilidad les permite sobrevivir y vivir, lo cual ya es bastante. Eso hoy puede parecer aberrante, pero no es lo mismo estar trabajando como esclavo que estar muerto. Es verdad que el trato de los esclavos era durísimo, pero dependía también mucho, en la antigüedad, de la calidad del esclavo. Había esclavos de alta calidad. Polibio era un esclavo doméstico, que se convirtió en preceptor. ¿Por qué? Por un hombre culto, que entendía, era algo valioso y por lo tanto no le matabas, lo utilizabas para algo mejor que para tenerle excavando en una mina o plantando en un campo. Es verdad que la esclavitud era durísima, pero siendo durísima era una alternativa a la muerte, con lo cual, no es lo mismo que he visto en el mundo moderno, donde la esclavitud claramente, y lo digo porque a veces se ha intentar demostrar que no, que se consideraba un fenómeno natural. Ha habido siempre, hasta el siglo XIX, incluso gente que defendía la esclavitud como institución. ¿Sí? Sí, como institución jurídica. Aquí mismo había un partido España, claramente proesclavista hasta casi finales del XIX, no estamos hablando de hace muchísimo tiempo. La explotación del Congo, que ha citado Miguel, que ahora está considerado uno de los mayores genocidios de la historia. Poco conocido. Muy poco conocido porque fue ocultado expresamente, porque se sabía que era vergonzoso lo que estaba ocurriendo allí. Pero fue claramente defendido por instituciones del gobierno belga vinculadas a la corona, o sea, todo el mundo. Y en África, a pesar de que formalmente en finales del XIX, principios del XX, la esclavitud no existía, el trato que se daba a los indígenas nativos por parte de los colonizadores era brutal. O sea, brutal, incluso casi peor que el que se les daba cuando eran esclavos. Lo que quiero decir con esto es que no es lo mismo el que tú sepas que es una institución económicamente interesante para grupos de poder o para gente a la que le beneficia, que el concepto moral. El concepto moral de que la esclavitud es mala, digan lo que digan, e intenten sacar que, había gente que defendía, se sabe claramente que en la época moderna, es decir, de finales de la Edad Media, que la esclavitud era una institución claramente abominable, o sea, era evidente. Otra cosa es que había mucha gente interesada en defender principios que permitiesen la esclavitud de determinado tipo de pueblos o razas, por considerar la ficción, porque era una ficción en el fondo, que eran inferiores o que tenían algún tipo de efecto de tara, porque era una manera de autojustificarse a la hora de tener gente que trabajaba para ti de manera gratuita. Es que es el objetivo de la esclavitud, es un elemento económico. Lo que he contado al principio, que luego lo desarrollamos un poquito más, es que la esclavitud, la trata atlántica de esclavos que empieza en el siglo XV, cuando Portugal se empieza a adentrar en las costas occidentales de África, y toma contacto con los traficantes árabes y con los nativos. Que ya lo hacían antes, los traficantes árabes. Sí, claro, los árabes eran los mayores tratantes de esclavos de la Edad Media. Antes de llegar a Portugal, sí, claro. Lo que pasa es que la llegada de los portugueses a las costas occidentales de África coincide al mismo tiempo con la primera puesta en marcha de las primeras explotaciones azucareras de tipo moderno. Es decir, cuando los portugueses ocupan Madeira, Madeira se convierte durante unos años en la isla más rica del mundo, porque es un emporio azucarero. Es decir, los europeos tenían dos productos que les atraían de manera especial. Una de las especies que venían de Oriente
y el otro era el azúcar. Pero a eso le unieron ciertos elementos que se conseguían en África, por ejemplo la pimienta, el marfil, las plumas de avestruz, que servían o el oro, que servían desde elementos ornamentales hasta pura y simplemente elementos económicos. Todo eso entraba en un juego triangular que se extendió a partir de la ocupación y conquista de América, porque establecía un comercio muy interesante. Barcos que salían cargados de materias primas que los africanos no tenían, los riachuelos de las costas, por ejemplo, armas, un elemento clásico, que cambiaban por objetos que los europeos necesitaban o podían vender, por ejemplo, esclavos que vendían en América, y al mismo tiempo elementos útiles que cambiaban en África o en América, por ejemplo, pimienta, por ejemplo, maderas preciosas, por ejemplo, oro. De esa manera, los barcos que cargaban esclavos volvían a su vez cargados de material. Negocio redondo. Claro, era un negocio redondo. Era tan rentable, era tan absolutamente rentable, que durante más de 200 años, lo que hay con respecto a España y Portugal en el resto de Europa es una envidia cochina miserable. Es decir, todo el mundo quería participar en el negocio. Cuando digo todo el mundo, es que llega hasta países pintorescos que nos parecía raro decir, bueno, ¿y esta gente que pintaba en África? Dinamarca o Suecia llegaron a tener factorías en África, o Brandenburgo, Prusia. Es decir, ¿por qué? Porque era un negocio formidable. No adelantes más cositas, que si no, vamos un pelín al pasado. ¿Qué datos tenemos de la antigüedad que practicaran este tipo de... La esclavitud de la antigüedad. Pues, los egipcios, todos. Todos, sí. Los egipcios, los romanos, los mayas, los aztecas, todos los que en una guerra cogían prisioneros. Es lo mismo que te ha dicho Carlos. Vale. Nos vamos a nuestro tiempo. Empiezan los portugueses que descubren entrar en África y ahí empiezan las primeras tratas de... Sí, es un problema económico, es exactamente lo que está diciendo Carlos, es un problema económico. Es un problema de coger la caña de azúcar, porque de repente se ve que el azúcar es un producto que interesa y que es un producto que es muy difícil de trabajar. Entonces, como es muy difícil de trabajar, qué mejor que coger esclavos para que lo hagan. Si hay que coger esclavos, qué mejor que ir a África, ya que tenemos aquí, hemos puesto unas factorías en las que los podemos coger, y si además nos los venden los propios negros que están viviendo en África, y digo negros como voy a decir blancos, de la misma forma, si además nos los venden los mismos negros que los tienen allí, pues es mucho más sencillo, no tenemos más que darles unas cuentas, y es auténtico, unas cuentas, 2 armas, unas telas, me llevo a los negros, los pongo en Madeira a plantar caña de azúcar y el negocio redondo. Madeira era el centro de ese negocio lucrativo que era... Hasta que llegó claro. el descubrimiento de América, sí. No adelantemos, si me permitís. Lo que no sabía que había leído en vuestro libro es que algunos de los primeros esclavos eran guanches canarios que iban a Madeira. Sí. Madeira se intentó... Los guanches fueron una mano de obra interesantísima durante un tiempo, pero tenían 2 problemas. 2 problemas que en Madeira se conocían muy bien. Primero, eran peligrosos, muy peligrosos. Los guanches estaban acostumbrados a los europeos desde la llegada, desde antes, incluso allá de Betancourt y de Gacier de la Salle, la llegada de los normandos a Lanzarote. Entonces, eran trabajadores complicados en el sentido que, bueno, hay constancia de revueltas guanchas en Madeira y, bueno, al final realmente el gobierno portugués necesitaba, es decir, hay cartas escritas a la corona por parte de los hacendados portugueses de Madeira que querían mantener el sistema esclavista para poder mantener el emporio de la caña de azúcar, pero al mismo tiempo pedían que se les sustituyera a los guanches por otra cosa. Aparte de los guanches estaban muriendo por enfermedades, tenían problemas, bueno, de hecho acabaron hechos polvo. Y la solución es muy fácil. Una vez que los portugueses establecen una factoría en Arguim, que es la primera gran factoría moderna. Mauritania. Sí, exacto. Construyen enfrente de la isla, construyen un castillo que utilizan como factoría de la flota, que sigue haciendo al mismo tiempo las exploraciones de navegación más hacia el sur, hacia la costa del Golfo de Guinea. Y según se va extendiendo hacia el sur, ven que la obtención de esclavos es muy fácil. Este proceso coincide con los últimos años del siglo XV y, por supuesto, con la llegada de los europeos a América. A partir de la llegada de los europeos a América, ten en cuenta que Cabral llega a Brasil solamente 8 años después de que Colón tocase tierra en Guanahani, en las Bahamas. Es decir, es un periodo muy corto. Entonces, a partir de que los portugueses tienen un enclave en América, curiosamente lo que hacen es extender de manera masiva los sistemas que habían aplicado en Madeira, pero los pasan a América. España, a partir del momento en que sucede la famosa extraña filantropía de las casas y del intento de evitar que sea mano de obra indígena americana la que cultive las haciendas y que sea sustituida por gente, fíjate que es un tema
meramente económico. Es decir, el problema de no utilizar indios es que los indios se les mueren por las enfermedades europeas y los negros que ya las conocen resisten mejor. Con lo cual, es un tema como quien saca una calculadora actualmente y dice, a ver, este se me muere por 2, entonces llegan a un acuerdo y dicen, bueno, es mejor traer de estos. ¿Cuál era el problema? Que Portugal tenía prácticamente entonces el monopolio de la trata. Era la única... Tenía claro, monopolio. La única nación que tenía factorías en África y por lo tanto era la única nación que podía suministrar sin excesivo riesgo de intercambio. Claro, ¿cuál es la consecuencia? Es decir, que para Portugal se convierte en un negocio redondo. Tienen las factorías establecidas a lo largo de toda la costa africana y al mismo tiempo saben que acaban de ganar un mercado infinito por tamaño y extensión en las costas del Atlántico Oriental. Esto que ahora puede parecer, ahora Portugal y España, para mucha gente puede decir, bueno, decayeron, tal. Eso es falso. España y Portugal mantienen el monopolio durante casi 100 años. Eso es muchísimo tiempo. Durante 100 años no hay nadie que se acerque a intentar ni siquiera amagar un poquito o hacer algo de sombra sobre un negocio tan lucrativo. Pero la gente era consciente en toda Europa, en todas las cortes europeas, que los portugueses o españoles se estaban forrando. Es decir, que metían oro a expuertas en Europa a través de un comercio en el que tenían un monopolio total. Cuando encima los portugueses consiguen dar la vuelta a África y tocan las costas de la India, dando la espalda al sistema tradicional de control musulmán de las rutas de Oriente, ya claro, el golpe para las civilizaciones no europeas es brutal. O sea, se enfrentan contra algo que no esperaban. Y es que acaba de aparecer un jugador en el tablero del mundo que tiene el control del mar. De lado a lado del planeta. Y que además de tener el control del mar, es invulnerable en el agua y encima tiene el control de las costas y del tráfico de seres humanos de un lado a otro. Aunque nosotros nos hemos dedicado al tema de la esclavitud africana, se hicieron intentos de todo tipo, O sea, se movieron poblaciones malayas, poblaciones de la India, poblaciones filipinas, poblaciones de lo que es Indonesia, sí. Y hubo muchos intentos, tanto por parte de Portugal como por Francia, Inglaterra, España, Holanda, de hacer pruebas con otras poblaciones. El problema es que los africanos eran muchos, estaban en un estado de desarrollo muy bajo y eran fáciles de intercambiar. Con lo cual, digamos que era una materia prima barata que se vendía encima muy cara. Es decir, la relación riesgo-beneficio era excelente para los traficantes, con lo cual se concentraron todos en la trata atlántica, que era donde estaba el verdadero negocio. 2:26. ¿Querías decir algo, Miguel? No, y además, curiosamente, en África era precisamente donde los propios africanos ayudaban a la trata, cosa que no pasaba en el resto del mundo. O sea, eso no pasaba en Oceanía. En Oceanía los malayos no vendían a los malayos a los blancos. Sin embargo, en África los negros sí vendían a los negros a los blancos. 2:27, 1:27 en las Islas Canarias. Por si os preguntan en el EGM, que igual están haciendo por ahí preguntas, un recuerdo de dónde estamos. Están fuera, ¿cómo te llamas? Radio Nacional de España. Enigmas de la humanidad. Fenómenos paranormales. Sucesos sin explicación. Interpretación de los sueños. Misterios sin resolver. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco. En Radio Nacional. Ahí está el recuerdo. Este es el Espacio en Blanco y estamos en Radio Nacional. Mucho de toda esa locura que ocurre en África sirve para destruir naciones, etnias, pueblos enteros, reinos entre los propios negros, entre comillas, eso. Digamos hombres de color. No, ¿por qué? Porque son negros, ¿no? Porque son negros y los demás blancos. Ya sabes que luego se enfadan por ahí. Pues no tendrían por qué, no se están diciendo con ningún ánimo peyorativo, ni mucho menos, al contrario, con un respeto enorme. Esos mismos problemas han llegado hasta ahora, hasta el siglo XXI, esos mismos problemas producidos por la esclavitud. Exacto. Es decir, había en los tramos finales de la Edad Media Europea, había reinos africanos, cuando los portugueses llegan a las costas, que tenían un cierto nivel de desarrollo, que tenían un comercio embrionario, un cierto nivel de trabajo en la metalurgia, conocían una pequeña industria razonable de fabricación de telas. Todo eso desaparece, porque la esclavitud es tan rentable para los reinos guerreros africanos que no les compensa. Dejan de hacer sus cosas. Claro, dejan de hacer todo, siguen a coger esclavos y cambiarlo todo por materia europea. Con lo cual, los europeos, la industria europea, barre completamente cualquier posibilidad de desarrollo que hubiera habido en África, porque era mucho más rentable obtener los productos manufacturados europeos, que eran, por cierto, de mucha mejor calidad, y a cambio entregarles a los europeos todos los esclavos que tú cazabas en guerra. Con lo cual, hay reinos, sobre todo en la cuenca del Congo, y en la zona del Congo-Angola, que se dedican de manera exclusiva a la captura de seres humanos, porque es el mayor negocio que tienen. Entonces, la base de su economía pasa a ser la captura de sus propios congéneres para vendérselos a los europeos para que los lleven al otro lado del Atlántico. Entonces, esto durante casi 200 años. Claro, es decir, eso es un daño
a la economía africana central, demoledor. Nunca se han recuperado de eso. ¿Desde qué puertos salían más esclavos? Yo que he viajado un poquito por ahí, he visto en la isla de Gorée, por ejemplo, Sí. en Senegal salían muchos, Sí, de en Senegal. Zanzíbar también salían para otro lado. En Zanzíbar salían para el otro lado, salían para el Pacífico. ¿Algunos otros lugares, aparte de el puerto de Erquín? Es que fue variando, porque, por Sí, ejemplo, pero estaba, de todas formas estaba más o menos centralizado, ¿eh? En el Golfo de Guinea es donde estaba centralizado. y donde más había, porque Claro. es una zona donde los reinos que estaban bastante bien organizados en las costas, que tenían contacto con los portugueses del siglo XV, tenían una cierta estructura estatal que les permitía lanzar campañas hacia el interior cada vez más con más profundidad para llegar cada vez más lejos en la captura de esclavos. Hubo un momento, es decir, África era complicado para los europeos, pero por un tema que no se soluciona hasta el siglo XIX, que es la sanidad. Ujú. O sea, los europeos nos moríamos, por decir de una manera, en África. Nos moríamos en el trópico. Entonces, esa incapacidad de penetrar en el interior con seguridad de no morirte de malaria o de cualquier otra cosa, hizo que los europeos se concentraran en las costas, única y exclusivamente de una manera muy epidérmica, como si lo rozaran, solo para lo que tenían de verdad interés para ellos, que era la construcción de factorías dedicadas exclusivamente al tráfico, Al tráfico de esclavos. de comercio de personas. Sí. Esto no se soluciona hasta el siglo XIX, con lo cual, claro, es decir, acaba interviniendo todo el mundo, porque era un mercado tan amplio y tan rico que el objetivo era doble. Toda nación europea que se preciara quería tener una pequeña islita en el Caribe para producir azúcar y una pequeña base en África para traer esclavos. O sea, pero a nivel de tamaño, es decir, había quien lo hacía de tamaño muy grande, Inglaterra, Francia, España, y había quien lo hacía de tamaños pequeñitos, Dinamarca, Suecia, Brandenburgo. Pero hacía todo el mundo acabó con su islita en el Caribe, con su pequeña estructura de ingenios azucareros y su sistema de materias primas en Europa. Tú cambiabas allí por esclavos que iban a América, barcos que llevaban esclavos, cargaban azúcar. Lo que fue cambiando es la materia prima. Puede ser azúcar, puede ser café, puede ser tabaco, puede ser algodón, pero siempre era lo mismo. Era una materia prima cultivada de manera intensiva por esclavos que alimentaban. Es decir, que alimentaba un comercio triangular que iba a Europa, África, América. ¿Nunca se plantearon que eran seres humanos y que...? No. Nunca. No se planteó como seres humanos en ningún momento. De hecho, el caso del navío Zong, el caso que más bestial de todos los que se pueden ver, es que tiraron a los esclavos al mar, vivos, porque les daba más dinero el seguro que... ¿Sí? Sí, eso es así. Y eso es en pleno siglo XVIII, ¿eh? Eso no es en el siglo XV ni nada. ¿España cuándo entra en esta historia? Porque primero fueron España los entra en la portugueses. trata. Una cosa es la trata y otra es la esclavitud. Esclavitud en Europa había habido en la Edad Media a pequeña escala. Siempre hubo, a muy pequeña escala, pero básicamente era una esclavitud de servicio doméstico. No estaba bien vista y además no era... Había una cierta reticencia basada en la no existencia de coexistencia. Bueno, es que toda la leyenda de la coexistencia de culturas es un mito monumental. Cuando se reconquista la cuenca del Guadalquivir, todo lo que es la cuenca de lo que es la Castilla Novísima queda despoblada. Sin embargo, en lo que es en las fronteras de los reinos de Granada y Jaén, aunque Jaén es un reino cristiano, es decir, ocupado por cristianos, mantiene la denominación de reino como Murcia, en tanto que en la zona de Córdoba, Guadalquivir, Huelva, Sevilla se pierde. En toda esa zona no queda prácticamente población. Y aunque siempre hubo pequeños grupos de esclavos que se capturaban y se vendían en Europa, en algunas ciudades europeas llegó a haber un núcleo de población africana notable. Pero no se mezclaban con la población, no generaban familias y no estaban utilizados para el trabajo del campo. Básicamente se utilizaban para servicio doméstico o pequeñas. Eran pocos, o sea, nunca fueron un número excesivo. Sin embargo, en América pronto sobrepasaron a los colonos en el número. ¿Por qué? Porque eran los que sostenían la economía del lugar. Cuando a veces se dice que Haití era el lugar más rico del mundo cuando está en la Revolución Francesa, es verdad, lo era. Haití. Pero lo eran los blancos. No lo eran los esclavos, obviamente. Es decir, es verdad, había una minoría que tenía el nivel de vida probablemente más alto de la tierra, pero eran los ricos, simplemente, nadie más. Cuba fue durante años quiero decir, hasta prácticamente el comienzo de la Guerra de los 10 años, la provincia más rica de España. Era la más rica de España. Es donde se construyó el primer ferrocarril, la que tenía los puertos más modernos, la primera que tiene todos los inventos de la civilización moderna, nacían en Cuba, porque Cuba a partir de finales del 18 se convierte y sobre todo después del hundimiento de Haití tras la Revolución de Santo Domingo, se convierte en el lugar más rico del Caribe, es además el más grande, el que tenía más condiciones, y se convierte con mucha facilidad en la provincia más rica de España, porque daba muchísimo dinero a los ingenios azucareros de mediados del 19. Si eso le sumas además otra producción secundaria que se tenía, como por ejemplo el tabaco, bueno, el resultado era realmente formidable. Sí, de todas formas, no es España la que más esclavos lleva, aunque se piense así. Es Inglaterra realmente, Inglaterra y Francia la que más esclavos lleva desde África hasta América. España entra de una forma muy limitada en la trata, en el siglo XVIII, en el siglo 1600, 1700 entra de una forma muy, muy limitada.
y además de una forma muy especial. Ellos pues tienen allí esclavos, pero sí, no, unas veces se mezclan con la población, otras veces no se mezclan con la población, unas veces se los llevan al Perú a las minas, otras veces les ponen en libertad. Es una forma un tanto extraña. Sin embargo, Inglaterra y Francia no. Inglaterra y Francia se dedican a la trata brutal por motivos económicos. Uh-huh. España entra verdaderamente en la trata cuando Inglaterra la prohíbe, porque entonces con el contrabando se gana más dinero, eso a los españoles les gusta mucho más, y entonces rápidamente ellos, una vez que está prohibido, entran en la trata, venden mucho más caro los negros que cogen y tienen grandes fortunas. El Marqués de Comillas es un caso evidente, ¿no? El partido esclavista, que se gastaron fortunas enormes en meter dinero en la prensa para intentar ir contra los grupos abolicionistas. La sociedad española abolicionista es muy tardía. Es decir, vamos a también hay que tener en cuenta con que la esclavitud en las colonias españolas nunca fue tan duro como en las anglosajonas. Era dura la vida de los esclavos. Y España mantiene la esclavitud. O sea, la esclavitud es considerada algo casi natural en la población española hasta tiempos vergonzosamente recientes. Uh-huh. O sea, esto es así. Entonces, realmente, cuando se empiezan a hacer serios intentos para abolir la esclavitud en las colonias, hay movimientos económicos muy fuertes. O sea, se pagan anuncios en la prensa, hay artículos comprados para ridiculizar a los que creen que los esclavos tienen que ser liberados en Cuba o en Puerto Rico. Bueno, si alguien coge periódicos del siglo XIX, de verdad que es sonrojante verlo. Ver lo que decía la gente en la prensa liberal de la época. Hombre, es sonrojante ver que defiende la esclavitud gente como Cánovas del Castillo. Ya. 900-137-137 nuestro teléfono, extrañamente tranquilo esta noche, está libre ahora por si queréis llamar. Resumiendo, la esclavitud es el motor de la economía mundial, surge por el azúcar y se extiende desde África a través de Portugal por todo el mundo. Bueno, es un buen resumen, básicamente es un poco, sí, básicamente es eso, es decir, es la forma en la que se comienza el primer concierto global mundial, que es el negocio de llevar productos fabricados en Europa, cambiarlos en África por esclavos, llevar los esclavos a América y allí utilizar azúcar, café, algodón, tabaco, lo que sea, para traerlo de nuevo a Europa. Eso genera unos beneficios increíbles. Lo vamos a contar ahora en esa introducción. Decía Mark Twain que la persona que no lee buenos libros no tiene ninguna ventaja sobre el que no lee nada. La Estación Azul, con Ignacio Helguero y Cristina Hermoso de Mendoza. Esta semana tenemos muy en cuenta esa cita y os proponemos una lista de lecturas para todos los gustos. La Estación Azul, los sábados a las 4 de la tarde. Esta semana en Radio 5. Se han hecho muchas películas hablando de cómo se trataba a los esclavos. Yo tengo aquí que en vuestro libro decís que los esclavos se podían vender, embargar, hipotecar, dar en dote, es decir, eran un objeto. Eran bienes movientes, claro. Bienes movientes. Eran un objeto, absolutamente un objeto. En ningún momento se contaba como una persona, se contaba como un objeto. Ya. Y lo vamos a ver seguramente mucho más adelante, se salvaban de darles mucha leña porque los que estaban marcados valían un poco menos, ¿no? Exactamente. Claro, y porque era un producto muy caro, era un producto que llamábamos de lujo, entonces había que cuidarlo. O sea, de hecho, el tener esclavos era un objeto de lujo porque significaba dos cosas. Uno, que tenías dinero para alimentarlos y cuidarlos, y segundo, que tenías, si tenías esclavos, que tenías explotaciones agrarias grandes, algo donde tener que trabajar. Por poner ejemplo, cuando empieza la guerra civil americana, tenía esclavos el 7% en la población del sur solamente. O sea, decir, pero los que tenían 3 millones de esclavos. Claro. O sea, es que esa era la cuestión. Los malos tratos bestiales eran sobre todo con los esclavos renegados, con los esclavos, con los cimarrones, con los que huían, con los que se escapaban. Con eso sí eran los malos tratos bestiales. He leído en vuestro libro también que las formas de... primero se les marcaba en el carrillo, ¿no? En lugares donde no dejaban... Hay cientos de formas, todas igualmente de salvajes. ¿Por ejemplo? Pues eso, o sea, desde marcarles en el carrillo, cortarles los brazos, cortarles una mano, cortarles un pie, darles 100 latigazos. Es que es innumerable. Las formas del mal humano son innumerables. Tenemos ya muchas preguntas oyentes. Dice si había esclavos que sirvieran para reproducirse solamente, ya que eran bien... Sí, compraban claro sobre todo niñas, niñas porque eran... Es muy sencillo. Los esclavos, una vez que tú comprabas el esclavo era tuyo, el esclavo, y tuyo todo su producto. Si tú comprabas un esclavo que fuese una niña de 15 años y podía reproducirse de los 15 hasta los 35, pues todos los esclavos que tuviese eran tuyos. Te salía mucho más barato.
Y la pregunta del oyente, sí, por supuesto, claro, con los esclavos se hace una selección, obviamente, porque era lo más... Sobre todo, eso es cierto también, que los franceses y los ingleses lo cuidaron excepcionalmente bien, mucho más que los españoles. España eso no lo aplica de una manera muy clara hasta muy finales de época, porque, como ha dicho Miguel, España siempre tuvo un cierto complejo. Lo trata de una forma distinta. Lo trata de una forma distinta, de hecho. Pero en cierto modo no es que fueran mejores o más humanos, era distinto. Es verdad que fue diferente. Pero entre los anglosajones sí, desde el principio hay una voluntad clara de sacar productividad, y la productividad consistía también en la utilización de los mejores elementos o ejemplares para mejorar los sistemas de producción, por supuesto. Sí, no es que los españoles fuesen especialmente buenos, es que no era su negocio. Les dejaba poco dinero en relación con lo que les dejaba las minas o les dejaba otra cosa en América. De todas maneras, no era su negocio. Los asientos cuando los reyes españoles daban los asientos. ¿Qué es exactamente? Perdón, un asiento. El asiento es un contrato. En el que se compraba, o sea, podían llevar un cierto número de negros. Vamos a suponer 4.000 en 5 años. Pues ese asiento, cuando era de los reyes españoles, no lo hacían normalmente gente española, se lo vendían a holandeses, a ingleses, porque ellos estaban en otro negocio. Cobraban, eso sí, por cada negro que llevaba, el rey cobraba una parte. Luego, ¿qué más le daba que se lo llevase a los españoles que lo llevase otro? Pregunta también si familias españolas se enriquecieron mucho. Familias españolas, sí, claro. Sobre todo en la segunda mitad del 19, mucho. ¿Qué pasó con los esclavos en Argentina? ¿Hubo esclavos en Argentina? Sí los hubo. El problema de Argentina, mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo gracioso y simpático, porque para que se entienda el problema de la dimensión. Cuando los chilenos están muy orgullosos, y con razón, de ser la primera nación latinoamericana que declara abolida la esclavitud. ¿Sabes cuántos esclavos había en Chile cuando declaran abolida? ¿Cuántos? 100. ¿100 esclavos? Claro. Es que así es muy fácil. Lo difícil es abolirla en Cuba, que la economía se sostenía sobre los esclavos. Argentina había esclavos básicamente dedicados a temas de servicio doméstico y trabajo en campo, y había un número razonable. Es cierto, además se sabe perfectamente porque un número alto, por ejemplo, el ejército de los Andes San Martín estaba formado por negros, formaban regimientos enteros, uno por lo menos completo. Y participan en la defensa de Buenos Aires, también colaboran en la defensa de Buenos Aires contra los ataques ingleses. ¿Qué pasa con los negros en Argentina que van desapareciendo? Pues dos cosas muy sencillas. En gran parte se van y en gran parte se acaban mezclando con la población. Esto no es un fenómeno... Eso es lo que decíamos al principio. Claro, no es un fenómeno único. El caso español es un caso extraño. Pero no es un fenómeno único. Alabama, el estado esclavista por esencia del sur, cuando comienza la guerra civil americana tenía mayoría de población negra. Hoy los negros en Alabama son el 25-26%. ¿Qué pasó con ellos? Que se fueron al norte, se van. Es decir, la gente una vez que es libre se va donde vive mejor. Es decir, una gran parte de los negros argentinos acabaron emigrando hacia Brasil, acabaron yendo. Y otra parte acabó absorbida por la población porque el número fue siempre muy pequeño y no eran útiles ni necesarios para la economía local, no formaban parte de algo vital. El problema es la economía. Claro. El problema siempre hay que pensar la esclavitud como economía, siempre. Preguntan si podían conseguir la libertad, pero os lo voy a preguntar un poquito más tarde. ¿A dónde llegan los primeros esclavos? ¿Brasil? ¿Y después? Cuba, Brasil, las islas del Caribe. Al Caribe. Llegan primero al Caribe. Lo que pasa de Brasil al Caribe es que Brasil se llega enseguida, con lo cual van llegando al mismo tiempo. La cuestión de Brasil es que Brasil, como los portugueses eran a principios del 16 los que dominaban la transatlántica, está enfrente de Angola, cualquiera lo puede ver, que era donde los portugueses construyen rápidamente una serie de factorías en lo que hoy es la frontera entre Angola y el Congo para suministrar esclavos en masa a Brasil. Entonces, Brasil absorbe tanto que durante los primeros años, pero además de largo, es el territorio que absorbe con más claridad cantidades ingentes de esclavos, porque ahí los dedican a todos, de la explotación minera hasta el trabajo en campos, desde el servicio doméstico hasta las obras, les valen para todo, y traen muchísimos. Luego hay un periodo claramente de preponderancia caribeña una vez que España pierde el control de las pequeñas Antillas a principios del 17, que es cuando todos los países europeos se hacen con su islita, todos tienen una, especialmente cuando Inglaterra conquista Jamaica. A partir de la pérdida de Jamaica y de la ocupación por los británicos, para que alguien se dé cuenta de lo que eso significaba, para Inglaterra, en 1650, por poner un año, Barbados, esa islita insignificante del Caribe, valía mucho más que todas las colonias de América del Norte. ¿Sí? Muchísimo más. Generaba más rentas a la colonia. Claro, son las rentas que mucho generan. Mucho más. La renta de producción. Entonces, claro, eso es muy importante porque se olvida ahora la dimensión, pero a veces no se entiende bien. Dice, bueno, ¿y por qué Inglaterra parece que le importaba tampoco a Francia, a Canadá, ¿no? Porque a Francia le importaba era Martinica, Guadalupe, que es donde tenía el dinero, y Santo Domingo, lo que es Haití. Ese triangulito es donde Francia obtenía las rentas y el dinero, no en Canadá. Por eso esa frase despectiva de Voltaire cuando la pierden ante los ingleses. Que total que más de unas cuantas toesas de nieve.
Dice, bueno, ¿cómo se puede ser tan ciego para el futuro? Pues sí, lo eran, porque estaban al día a día de la época. ¿Cuánto costaba un esclavo, más o menos, se sabe? Depende de la época. Depende de la época, sí, depende de la época, depende de la edad, depende de la calidad del esclavo, dependía de muchas cosas. Pero si quieres compararlo con un objeto de uso de consumo, que es lo que se hace en Estados Unidos, porque es la forma que la gente lo entienda, en el siglo XVIII, un esclavo de calidad, es decir, un varón de calidad joven que te pueda servir para trabajar, venía a valer aproximadamente el equivalente de lo que sería una moto. Era el valor de una moto. 2.000 euros. Sí, más o menos, el valor de una moto. Era una herramienta útil, cara, pero bueno, que la gente podía tener si la necesitaba para algo, si no era una inutilidad, no tenía era un objeto inútil. Entonces venía a costar aproximadamente como una moto. Un grupo de esclavos de cierta calidad que fue capaz de trabajar en un campo de dimensiones considerables, pues sería como un coche de alta gama, más o menos, el precio aproximado que podría valer. Pero con un problema, consumía mucho más que un vehículo nuestro. Es decir, era un objeto que consume, además de producir. Entonces, si tú no le pones a trabajar, te arruina. Es decir, eso es difícil de entender, así simplemente dicho, pero la utilidad del esclavo era que produjera dinero. Si no producía dinero, como tiene que comer, te está consumiendo a ti. Yeah. Entonces, claro, rápidamente tenías que venderlo. Si tenías deudas, podías dar el esclavo. Claro, se podía hipotecar y dar en prenda. Los montaban en los barcos. ¿Cuánto se calcula que morían en las travesías? Un 25% normalmente. 25%. Los portugueses creo que eran bastante buenos, porque cuando morían los bautizaban antes de tirarles antes de tirarles, por lo menos se salvaba el alma del pobre negrito, ¿no? Exactamente. Pero lo que decíamos antes, por lo menos los tiraban muertos. Los ingleses los tiraban vivos. Ya. ¿Cuándo se convierte en el gran mercado Estados Unidos? Principalmente cuando a partir del siglo XVIII las 13 colonias americanas empiezan a extenderse, empiezan a aumentar en población, porque a veces hay un mito por ahí circulante que es el de los esclavos blancos. No es lo mismo. O sea, los ingleses mandaron un montón de gente a servir en las colonias en lo que se llamaba contratos de servicio, bueno, era una especie de servidumbre que, por ejemplo, por pago por deudas, tú podías servir durante un tiempo a las colonias, pero luego te acabas liberando, te comprabas unas tierras en el Ohio y te desaparecías. Sin embargo, los esclavos estaban marcados de por vida. Y los esclavos empiezan a convertirse en una parte importante y notable de la sociedad americana a finales del 18, pero principalmente lo son a partir del momento en que los del norte ayudan a convertir eso en algo rentable, que es un fenómeno curiosísimo, que es el invento de la máquina desmotadora. La máquina desmotadora Whitney, que es una máquina que permite multiplicar de una manera infinita la producción de algodón de las grandes plantaciones del sur, la inventa gente del norte, que eran los que tenían las máquinas y la industria. Eso, aplicado al sur, convierte de repente lo que era una economía agraria más o menos pasable en una fuente de negocio de exportación impresionante. Entonces, a partir de ese momento, en Estados Unidos la esclavitud, que era algo, no voy a decir que marginal, porque la población negra era alta, de hecho la población negra era muchísimo más alta en el sur que ahora. Es decir, la población americana negra, en contra de lo que quiere casi todo el mundo, sigue disminuyendo en el porcentaje total. Ahora mismo anda por el 13%, más o menos. En el sur, cuando empieza la guerra civil, en algunos estados era el 40-45. O sea, ahora mismo eso es inconcebible. Entonces, esta población se convierte en la base de la economía en el momento que toda la economía del sur se concentra en el trabajo para la exportación. Es decir, es una economía agraria muy interesante porque no trabaja para sí misma, trabaja para exportar. Lo cual, a la larga, va a ser una de las causas de la guerra civil porque le va a enfrentar con la economía norteña, que era una economía industrial en crecimiento que lo que quería era poner trabas a la importación de productos europeos, porque los productos industriales manufacturados ingleses les hacían la competencia. Entonces, de hecho, la ley de aranceles es una causa más importante de la guerra civil que la esclavitud, porque el sur se niega en redondo a que se le corte el sistema que le permite convertirse en una nación básicamente exportadora. Estados Unidos en 1850 tenía la primera flota mercante del mundo. Es decir, era básicamente una nación que vivía del comercio. Y ese comercio sostenía en gran parte en la exportación de materias primas producidas por esclavos en el sur. Entonces, el fenómeno americano de impulso es muy moderno, es del 19. Hasta el siglo XVIII, es decir, hasta la rebelión de Santo Domingo, el centro principal del tráfico de esclavos, del comercio de esclavos, de la vida de los esclavos, del número del trabajo, era el Caribe, las plantaciones azucareras, de tabaco, el Caribe. El Caribe el que lo concentraba todo, porque era donde estaba la mayor parte y el mayor número de esclavos, además, y donde se producían, como hemos dicho antes, unas rentas, bueno,
asombrosas. Es decir, tener una pequeña islita suponía una fortuna para cualquier nación que la consiguiera. Claro, luego hay que tener en cuenta también, además de lo que dice Carlos, que a partir de 1815, que es lo que decíamos al principio, Inglaterra de repente decide que es preferible que no haya tráfico de esclavos a través del Atlántico. Claro, lo decide porque ha perdido las colonias americanas y porque la producción que está empezando a sacar del Caribe no le merece la pena. Con lo cual se dedican a hacer un poco de policía del mar, sí, del policía del mar, de forma que no haya ese tráfico que estamos hablando desde el principio, que vaya desde África hasta América. Pero no dice nada del tráfico en América, con lo cual el sur lo que hace es coger todos los esclavos que puede de las islas del Caribe y de toda la zona, más los que ellos mismos producen, por lo mismo que decía el oyente, ¿no? Porque cogen esclavas que se vayan reproduciendo. Ya. Os pido si podéis síntesis y seáis breves. Antes de pasar a la tercera parte, os quedáis un ratito más después de las 3, ¿no? No. La Iglesia, ¿qué decía a los anglicanos, la Iglesia católica, a los protestantes? A la Iglesia le parecía bien. Bueno, le parecía también que en el siglo XVII el propio rey, el hermano del rey, la corona, claro, sostenía varias de las sociedades mercantiles ligadas al tráfico de esclavos, descaradamente. En la época siguiente a Cromwell, es decir, Carlos II, el hermano, era uno de los principales inversores, una de las grandes compañías de África dedicada al tráfico de esclavos en las costas de Guinea. Entonces, eso era una cosa absolutamente aceptada y aprobada. Incluso en los superprotestantes suecos, los suecos no dicen nada cuando Suecia establece factorías en la costa de Guinea y se compran una pequeña islita en el Caribe para dedicarse a la producción de azúcar y al tráfico de esclavos como todo el mundo, que es lo que hacían sus primos y vecinos daneses. Y lo que hacía todo el mundo en Europa cuando podía. O sea, en Europa traficaba con esclavos el que podía, y el que no. Pero el que podía, vaya que sí lo hacía. No tenían el más mínimo escrúpulo en hacerlo. Todo lo contrario, lo intentaban promover. La Iglesia no pone ninguna pega. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis preguntar algo. Seguimos adelante con la tercera y última parte de esta extraña historia. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Los negreros efectuaron el llamado comercio triangular. Cargaron ron, tabaco y armas en Europa, lo cambiaron por esclavos y marfil en África, y vendieron los esclavos con lucro en América, de donde regresaron con materias primas y minerales a Europa. Durante el tránsito aproximadamente 50% de los esclavos moría. No hay cifras exactas sobre las víctimas de las atrocidades cometidas. Expertos calculan que entre los siglos XVI y XIX, un total de 100 millones de personas fueron deportadas o murieron durante el viaje. Las estimaciones del número de esclavos que fueron transportados a las Américas alcanzan casi los 14 millones. Es casi inimaginable lo que aquellos hombres y mujeres sufrieron a manos de sus captores, sus mercaderes y sus compradores. Aunque se vieron reducidos a la categoría de objeto, sin derechos humanos, en ocasiones resistieron a esta forma de existencia indigna de un ser humano. Los amos blancos emplearon todo tipo de castigo físico. El único amparo de aquella gente maltratada fue el hecho de que un esclavo con marcas de castigo perdía valor. Así, con poco que perder, pero la posibilidad de ganar la libertad, muchos esclavos se rebelaron contra sus dueños, comenzando con métodos pacíficos como el grito o el canto nocturno. Incluso se pusieron en huelga o deliberadamente sabotearon las máquinas de su amo. Muchas veces también huyeron de la esclavitud, y a veces se sublevó la entera población africana de un rancho, o incluso una región. Los amos a veces no sobrevivieron a la venganza de su propiedad.
La gente escapada trató de formar aldeas y fortificaciones para sobrevivir. Estas viviendas y empalizadas, estratégicamente ubicadas, se llamaron palenques, cumbés o quilombos. Las primeras rebeliones comenzaron en el siglo XVI. A veces se formaron verdaderos reinos, como el Quilombo de los Palmares, 9 grandes palenques organizados en el norte de Brasil. Este es tan solo un ejemplo. Las rebeliones a veces se convirtieron en revoluciones. En 1791, los esclavos de Haití se sublevaron y declararon su independencia en 1804. Fue el primer país de toda América Latina. Sigamos conociendo más detalles de esta historia. Les decía a nuestros invitados que un minutito y seguimos luego. ¿Cuántos millones de esclavos pudo haber? No sé si os he hecho la pregunta. ¿100 millones, como decían? ¿14 millones? ¿Se sabe algo? No, unos 14, entre 10 y 14. Es que las cifras son muy variables, dependiendo de los autores, dependiendo de los países, son muy variables, pero entre 10 y 14 probablemente. Y es cierto que los reyes... No sé, ¿quieres decir algo, Carlos? No. Es cierto, si nos pregunta un oyente, que los reyes católicos trajeron algunos de estos indígenas de las zonas colonizadas para que se formaran en colonias en las universidades españolas. No, vamos a ver, indios sí, pero es distinto. Sí, claro que sí. Indígenas, porque... pero no esclavos. Los negros, alguno excepcionalmente sí, podía acabar, hubo pero un par de ellos que pero muy poco. Pero una estaban cosa totalmente anecdótica. integrados en la sociedad española. No los trajeron especialmente. Estaban ya integrados en la sociedad española en 1490. Pero eso ocurre en Europa Occidental, no solamente en España, ¿eh? Sí. Eso fue algo general, pero eran grupos muy minoritarios, cosas muy... Mira, hay un ejemplo por cuando... 15 segundos, ¿sí? Vale, pues entonces lo contamos que sí luego, decir, pero que son casos siempre muy puntuales, muy minoritarios. Nunca fue una actitud masiva. O sea, ahí estamos hablando de decenas de miles de personas, con lo cual siempre hay excepciones de todo tipo. Yeah. Las hay muy curiosas, además. Después nos lo cuentas. Te voy a contar una anécdota rara para que veáis a qué extremos puede llegar eso. Vale. Se acerca la noticia hasta las 3, las 2 en las Islas Canarias. Natalia Ayala y Luis Valles nos traen toda la información. El teléfono sigue en marcha por si queréis participar, 900-137-137, llamada gratuita, ya sabéis. Y el email espacioenblanco@rtv.es. Y en la segunda hora viene Miguel Pedrero, celebraremos su cumpleaños y nos va a traer un tema de contactos con el más allá, un tema absolutamente sorprendente. No solamente aparecen familiares, sino que a veces hasta las mascotas que hemos tenido en nuestra vida. No os vayáis, tenemos todavía mucho que contaros aquí en Radio Nacional. Este es el Espacio en Blanco. Enseguida regresamos. Hay secretos que han vivido ocultos miles de años. Realidades que escapan al mundo de la lógica. Oscuros enigmas. Conócelos en Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.